Ya no somos responsables de ustedes. Arréglense como puedan. Esas chilling words, pronunciadas con una frialdad que heló el alma, aún resonaban en los oídos de Elena y Miguel, mientras el lujoso coche negro se alejaba sin piedad por la polvorienta carretera rural. Una nube de polvo rojizo, levantada por sus neumáticos caros, fue el único testigo mudo del desgarro familiar, dejados a su suerte bajo el sol inclemente de la sabana colombiana, con apenas 2 pequeñas maletas que contenían los últimos retazos de una vida digna. El corazón de ambos ancianos latía al compás de la incredulidad y un dolor punzante. La traición de sus propios hijos, Ricardo y Marisa, era una herida abierta, una llaga que quemaba más que el calor sofocante del mediodía. El silencio que siguió a la partida del vehículo era atronador, cargado de promesas rotas y el peso aplastante de la desolación. La carretera se extendía desierta ante ellos, una cinta interminable de tierra y guijarros que se perdía en el horizonte. A lo lejos, las montañas se difuminaban en una neblina azulada, indiferentes a su tragedia. Miguel, con sus 72 años y una salud ya frágil, apenas podía mantenerse en pie. Su semblante, antes marcado por años de trabajo honrado bajo el sol, ahora mostraba una desesperación profunda. Elena, un poco más joven y con una fuerza interior asombrosa para su edad, apretaba los labios, intentando contener un sollozo que pugnaba por salir. El contraste entre la opulencia del coche que se había ido y la cruda realidad de su abandono en ese paraje humilde era un puñetazo al estómago, una bofetada cruel que les recordaba su nueva e indeseada condición. La incredulidad se aferraba a ellos como una segunda piel. ¿Cómo era posible que Ricardo y Marisa, los hijos a quienes habían entregado cada gota de sudor, cada sacrificio, hubieran sido capaces de tal acto? Sus mentes se negaban a aceptar la magnitud de la crueldad. Elena recordaba las interminables noches en vela cuidándolos, los sueños tejidos para su futuro, las privaciones soportadas para darles una oportunidad en la vida que ellos nunca tuvieron. Ahora, todo eso parecía disolverse en el aire caliente, evaporarse bajo el juicio implacable del sol. Miguel, con una mano temblorosa, buscó la de Elena, un gesto mudo de apoyo y compartida angustia. Sus ojos, antes llenos de la sabiduría de la experiencia, ahora reflejaban un vacío insoportable, el abismo de la desilusión. Elena sintió una punzada en el pecho, más aguda que cualquier dolor físico. Su mirada dulce, que siempre había irradiado amor incondicional, ahora se empañaba con la amargura. «Mis hijos», murmuró para sí, apenas audible. El espíritu inquebrantable que la caracterizaba se tambaleaba, pero no se quebraba. La fuerza de su compasión, que siempre había sido su mayor virtud, ahora se volvía contra ella, transformándose en el dolor más profundo imaginable. Pensó en las noches sin dormir, los días sin descanso para que ellos tuvieran lo mejor. Esa desilusión familiar era una herida que la acompañaría, pero algo dentro de ella, una chispa de dignidad, le susurraba que este no podía ser su final, que el amor y la justicia, de alguna forma, prevalecerían. Miguel, el hombre noble y trabajador que había sacrificado años de esfuerzo en el campo para darles una vida mejor, sentía como su cuerpo, ya debilitado por la edad y las enfermedades, se desplomaba bajo el peso de la humillación. Su apariencia desamparada contrastaba drásticamente con la imagen de fortaleza que siempre había proyectado. Respiraba con dificultad, el aire caliente quemándole los pulmones. Se aferraba a Elena, buscando en su presencia la fuerza que le faltaba. Él solo ansiaba la paz y la justicia que le habían sido negadas. Una vejez tranquila y merecida después de una vida de rectitud. ¿Sería este el cruel final para todo aquello por lo que había luchado con tanta entereza y devoción? La pregunta flotaba en el ambiente, sin respuesta. El silencio de la sabana, roto solo por el zumbido de los insectos y el lejano canto de un ave, era un eco lejano de la bulliciosa Bogotá, donde sus hijos Ricardo y Marisa gozaban de su éxito y opulencia. Allí, en los edificios de cristal y acero, en los coches de lujo y las reuniones de alta sociedad, la vida de los ancianos no era más que una molestia, una carga de la que se habían deshecho con la frialdad de quienes solo entienden el lenguaje del dinero y el poder. El contraste social era lacerante. La riqueza, desmedida de unos versus la pobreza y el abandono de otros.
evidenciando una brecha que no solo separaba ciudades, sino también valores y humanidad. Su partida había sido planificada, metódica, un reflejo de su confort y la ausencia de conciencia. Elena finalmente rompió el silencio, su voz apenas un susurro que luchaba contra el nudo en su garganta. ¿Cómo pudieron, Miguel? ¿Cómo pudieron mirarnos a los ojos y decirnos que ya no somos nada para ellos?, preguntó, la incredulidad tiñendo cada palabra. Sus ojos, aunque húmedos, no derramaron lágrimas. Una especie de shock se había apoderado de ella, congelando el dolor más profundo. Miguel solo pudo apretar su mano con más fuerza, su propio dolor demasiado grande para articularlo. Las palabras de Elena resonaban con la verdad de un amor herido, de una entrega traicionada por aquellos a quienes habían dado la vida. La magnitud de su sufrimiento era un universo aparte de la indiferencia de sus hijos. Con un esfuerzo sobrehumano, Elena y Miguel intentaron caminar. Cada paso era una tortura para Miguel. Su cuerpo temblaba con cada movimiento, y el sol, que ya alcanzaba su cenit, les robaba las pocas energías que les quedaban. Las pequeñas maletas, antes livianas, se sentían ahora como pesadas anclas que los arrastraban hacia el suelo. La idea de a dónde ir, qué hacer, cómo sobrevivir, era un abismo de incertidumbre que los envolvía. El desamparo era total. La desesperación comenzaba a calar hondo. Este camino, antes solo un paisaje familiar, se había convertido en un sendero de olvido, un testamento de la crueldad. Su única posesión verdadera era la dignidad que, pese a todo, se negaban a perder por completo. ¿Te conmueve esta historia de abandono y valentía? Deja tu like y suscríbete para no perderte cómo Elena y Miguel enfrentarán esta dura prueba. Seguimos. Justo cuando la esperanza parecía disolverse por completo bajo el sol abrasador, un pequeño coche, mucho menos lujoso que el que se había marchado, apareció en la distancia. Levantaba una estela de polvo similar, pero su ritmo era más lento, más cauto. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Sería alguna ayuda? ¿O quizás solo otro indiferente que pasaría de largo? La incertidumbre se mezclaba con una diminuta chispa de ilusión, un pequeño resquicio de luz en la profunda oscuridad que los envolvía. El vehículo se acercaba, y con cada metro, una nueva posibilidad se abría, una oportunidad de escapar de la soledad brutal de ese camino abandonado, de ese destino que parecía ya sellado. El coche se detuvo a pocos metros de ellos. Un joven de unos 20 y tantos años, con el cabello alborotado y una expresión de genuina preocupación en el rostro, se bajó rápidamente. Era Andrés, un periodista local que cubría las noticias del pueblo y sus alrededores, y que volvía de un reportaje sobre la sequía en la región. Sus ojos, aunque jóvenes, transmitían una bondad y una empatía que los ancianos no veían en mucho tiempo. Al ver a Elena y Miguel, solos y desamparados en medio de la nada, supo al instante que algo terrible había ocurrido. La imagen de esos dos ancianos con sus escasas pertenencias era un grito mudo que resonaba en su conciencia, una historia que merecía ser escuchada y contada con respeto. Andrés se acercó con cautela. Sus movimientos eran pausados y respetuosos. «Disculpen, ¿se encuentran bien? Parece que están en apuros», dijo con voz cálida, extendiendo una botella de agua fresca. «El sol es muy fuerte por aquí. ¿Necesitan ayuda? ¿Puedo llevarlos a algún lugar?» Elena, sorprendida por la amabilidad inesperada, apenas pudo asentir, sus labios resecos. Miguel, agotado, tomó la botella con manos temblorosas y bebió agradecido. La simple humanidad de ese joven, un extraño, contrastaba dolorosamente con la crueldad de sus propios hijos. Aquel encuentro, providencial y lleno de bondad, les infundió un atisbo de esperanza en un momento de desolación absoluta. Con la voz aún un poco quebrada, pero manteniendo una dignidad admirable, Elena comenzó a relatar lo sucedido, omitiendo detalles que consideraba demasiado íntimos, pero dejando clara la esencia de su tragedia. «Nuestros hijos nos han dejado aquí, joven. Nos dijeron que ya no querían saber nada de nosotros», explicó con una calma que desmentía la tormenta en su interior. No hubo autocompasión en su tono, solo la fría verdad de la traición. Andrés la escuchaba con atención, su mirada reflejando una mezcla de asombro e indignación. La historia de esos
ancianos abandonados por su propia sangre, era un testimonio desgarrador de la avaricia y la deshumanización que a veces aqueja al mundo. Miguel permaneció en silencio, su cabeza apoyada en el hombro de Elena, agotado pero presente. Sus ojos se encontraron con los de Andrés, y en esa mirada silenciosa había una súplica, una petición de comprensión, que el joven periodista entendió de inmediato. Aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu no se había rendido. La fe que tenía en Elena, en su fortaleza inquebrantable, era su ancla en medio de la tormenta. Él sabía que ella encontraría la forma de salir adelante, no solo por ellos, sino por el respeto que se merecían. La dignidad de Miguel, aunque silenciosa, era tan palpable como la determinación de su esposa. De repente, una chispa de lucidez iluminó los ojos de Elena, como si un recuerdo lejano se abriera paso entre el velo de dolor. «Hay una caja, joven», dijo Elena con una voz más firme, casi un susurro conspirativo. «Una caja, vieja, escondida bajo el nogal de nuestra casa familiar. Contiene cosas, secretos que nuestros hijos nunca imaginaron». La mención de esa caja, aparentemente insignificante, despertó la curiosidad innata del periodista. Elena no sabía por qué esas palabras habían brotado de sus labios en ese momento, pero sentía que eran importantes, vitales para el futuro incierto que les esperaba, como si el destino mismo le impulsara a revelarlas. Andrés, con su agudo instinto periodístico, comprendió de inmediato que esas palabras de Elena no eran fruto del delirio. Había algo más profundo, una verdad oculta que se negaba a permanecer enterrada. «Una caja con secretos», murmuró pensativo, su mente ya tejiendo posibles escenarios. «No se preocupen, señora Elena, señor Miguel. No los dejaré solos. Los llevaré a un lugar seguro en el pueblo y comenzaremos a desentrañar esta historia juntos. Si hay un secreto, lo encontraremos y lo sacaremos a la luz». La promesa de Andrés no solo era un ofrecimiento de ayuda, sino una declaración de justicia, un compromiso inquebrantable con la verdad que apenas comenzaba a desvelarse. Andrés, sin dudarlo un instante, ayudó a Elena y Miguel a subir a su coche. Condujo con cuidado por la misma carretera que antes había sido testigo de su abandono, pero ahora con una dirección diferente, una esperanza renovada. Les prometió un refugio temporal en casa de una amiga de confianza en el pueblo, un lugar discreto donde podrían descansar y recuperar fuerzas. «Allí estarán a salvo, lejos de las miradas curiosas, mientras yo empiezo a investigar lo que me han contado», les aseguró con voz firme, infundiendo un alivio que Elena y Miguel no sabían cuánto necesitaban. La traición había sido profunda, pero la bondad inesperada de un extraño había abierto una puerta a la posibilidad de un nuevo comienzo. Mientras el coche de Andrés se alejaba, dejando atrás el polvo y el recuerdo amargo del abandono, Elena miró por la ventanilla, el sol ya más bajo tiñendo el cielo de tonos anaranjados. La imagen de la caja vieja bajo el nogal se grabó en su mente, un misterio que ahora compartía con un extraño. ¿Qué contenía realmente esa caja? ¿Sería la clave para recuperar su dignidad, para desvelar la verdadera razón detrás de la crueldad de sus hijos? El camino que tenían por delante no sería fácil, pero una tenue luz comenzaba a brillar, prometiendo una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. El destino de Elena y Miguel, y los secretos de su familia, estaban a punto de ser desenterrados. El pequeño coche de Andrés se detuvo frente a una casa humilde, pero inmaculada, en la periferia del pueblo. Sus paredes, pintadas de un azul cielo ya descolorido por el sol, albergaban la calidez que tanto anhelaban. Bajaron con lentitud, sus cuerpos aún resentidos por la jornada, pero con una pequeña chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos. De la puerta salió Isabel, una mujer de sonrisa franca y ojos vivaces, cuya calidez era un bálsamo para sus almas maltrechas. «Bienvenidos a mi humilde hogar, queridos», dijo con voz suave, abrazando a Elena. «Andrés me contó lo que pasó. No se preocupen, aquí estarán seguros y en paz. Esta casa es suya mientras la necesiten». La hospitalidad era un recordatorio de que la humanidad aún florecía en los rincones más inesperados, un calor que les recordaba el verdadero valor del apoyo desinteresado. Dentro, la casa era modesta pero acogedora, con olor a café recién hecho y a flores silvestres.
Elena y Miguel se sentaron en el viejo sofá de mimbre, sintiendo el alivio de un techo seguro sobre sus cabezas. Miguel, agotado, recostó su cabeza en el hombro de Elena, su respiración irregular pero más tranquila. Ella le acarició el cabello canoso, una promesa silenciosa de que lucharían juntos. «Gracias, Isabel. Que Dios se lo pague», murmuró Elena, la voz aún frágil por la emoción. El cansancio era inmenso, pero la sensación de seguridad y el afecto genuino de Isabel y Andrés les infundieron una fuerza renovada, un recordatorio de que no estaban completamente solos en su dolorosa odisea. Andrés se sentó frente a ellos con su libreta. «Mientras descansan, necesito entender más sobre esa caja vieja bajo el nogal, señora Elena. Podría ser la clave para entender lo que les está pasando. ¿Recuerda algo más? Cualquier detalle, por pequeño que sea, podría ser vital para desentrañar este misterio y conseguirles la justicia que merecen». Elena asintió, su mente retrocediendo en el tiempo. «Esa caja es de mi padre, don Rafael, el abuelo de Ricardo y Marisa. Él siempre fue un hombre de campo, orgulloso de sus tierras. La escondió antes de morir, diciendo que contenía el verdadero legado de la familia. No solo dinero, sino nuestra historia. Mis hijos nunca se interesaron. Creímos que eran papeles sin valor, una excentricidad. La verdad, sabía Elena, era su única arma contra la oscuridad que los envolvía». Al día siguiente, Andrés se puso en marcha. Su primera parada fue el pequeño archivo del pueblo, donde se guardaban viejos registros de propiedades y testamentos. Sabía que la burocracia sería lenta, pero estaba decidido a desenterrar cualquier pista sobre don Rafael y sus tierras. Mientras revisaba legajos polvorientos, su mente no dejaba de pensar en la imagen de Elena y Miguel, tan dignos en su desamparo. La injusticia que habían sufrido era un motor para él, una fuerza que lo impulsaba a seguir buscando la verdad, a dar voz a quienes habían sido silenciados por la ambición desmedida, por el frío cálculo de unos hijos que habían olvidado el verdadero significado del amor familiar. Mientras tanto, en la opulenta Bogotá, las primeras noticias del abandono comenzaban a resonar en los círculos sociales que frecuentaban Ricardo y Marisa. Los chismosos susurraban. Ricardo, alertado por llamadas, golpeó la mesa de su lujoso despacho. «No puedo creer que esa gentuza del pueblo esté hablando. Pensé que los habíamos silenciado con dinero». Marisa, con calma perturbadora, sorbía su café. «Hay que controlar la narrativa, Ricardo. Si se corre la voz, nuestra reputación y nuestros negocios se irán al traste. Esos viejos son una molestia, siempre lo han sido, pero ahora son un riesgo para la herencia que con tanto esfuerzo hemos administrado por años». Su mirada fría reveló el desprecio y la magnitud de su ambición. «No podemos permitir que estos viejos nos estorben», sentenció Ricardo, su voz cargada de desprecio, reflejando su ego herido y su ambición insaciable. Marisa asintió con una expresión gélida, su mente ya ideando un plan para sofocar el incipiente escándalo. «Hay que actuar rápido, hermano, antes de que la prensa se involucre de verdad y descubran la verdad sobre el testamento de papá. No podemos arriesgarnos a que algo se filtre. Llamemos a los abogados inmediatamente, que se encarguen de declararlos legalmente incapacitados y de silenciar cualquier mención de propiedades o herencias. Que se vea que nosotros somos los que realmente estamos preocupados por su bienestar, aunque en el fondo solo nos importe nuestro patrimonio». En cuestión de horas, los mejores abogados de Ricardo y Marisa, conocidos por su astucia y falta de escrúpulos, recibieron órdenes precisas. Su misión: desacreditar a Elena y Miguel, presentarlos como personas seniles e incapaces de tomar decisiones por sí mismas. Su objetivo secundario, y el más crucial para sus clientes, era asegurarse de que cualquier rastro de un testamento o herencia oculta fuera permanentemente silenciado, enterrado bajo una montaña de documentos legales. El dinero y la influencia de los hermanos bogotanos eran una maquinaria bien engrasada, diseñada para aplastar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, sin importar el costo humano o la devastación emocional que causaran a sus propios padres. Andrés se topaba con muros burocráticos en el archivo del pueblo. Los registros eran confusos, incompletos. Muchos documentos antiguos se habían extraviado o destruido. La lentitud de la administración pública y la falta de recursos eran un obstáculo formidable. «Debe haber algo», se decía a sí mismo, hurgando en legajos polvorientos. Desanimado,
Andrés cambió de estrategia. Decidió buscar a los más ancianos del pueblo, aquellos que podrían recordar a don Rafael y su familia, esperando que la memoria oral compensara la carencia de documentos. Recorrió callejones, visitó tiendas y habló con parroquianos en la plaza, buscando a alguien que guardara recuerdos de tiempos pasados, sabiendo que en pueblos pequeños, la historia se tejía no solo en los papeles, sino también en las conversaciones y en el corazón de su gente. Después de varias horas, una anciana de ojos penetrantes, doña Rosa, que vendía hierbas medicinales en el mercado, le prestó atención. Su rostro, surcado por profundas arrugas, era un mapa de la vida del pueblo. Al escuchar el nombre de don Rafael, sus ojos se iluminaron con un brillo de nostalgia y respeto. Don Rafael, claro que lo recuerdo, muchacho. Era un hombre de honor, dueño de muchas tierras. Siempre decía que su tierra era sagrada y la dejaría a quien realmente la valorara, no a esos buitres de ciudad que solo piensan en el dinero y el asfalto. Él quería que sus descendientes cuidaran la tierra como él lo hizo. Ah, cuánto lamentaría ver cómo trataban a sus propios padres, exclamó, con una indignación que no había perdido con los años. La mención de tierras y buitres hizo el corazón de Andrés latir más rápido, sintiendo que estaba a punto de desenterrar algo crucial. Las palabras de doña Rosa resonaron en la mente de Andrés. La tierra era sagrada, legado, buitres de ciudad. La conexión con la caja bajo el nogal de Elena era innegable. No se trataba solo de viejos recuerdos, sino de una herencia tangible, de propiedades que Ricardo y Marisa habrían codiciado y, posiblemente, manipulado. La historia de Elena y Miguel no era solo una tragedia familiar, sino una saga de avaricia y traición disfrazada de abandono. Andrés se dio cuenta de la inmensa responsabilidad que tenía en sus manos. «Gracias, doña Rosa. Esto es más de lo que esperaba», dijo con genuina gratitud, sabiendo que la verdad estaba cada vez más cerca de ser revelada. Mientras Andrés avanzaba en su investigación, Elena y Miguel intentaban recuperar algo de su estabilidad emocional en casa de Isabel. Miguel, aunque agradecido por el refugio, se hundía en un silencio profundo. La humillación del abandono, sumada a la incertidumbre, estaba cobrando un alto precio en su ya frágil salud. Elena, con su espíritu inquebrantable, lo cuidaba con devoción, pero el dolor en sus propios ojos era innegable. Ambos se aferraban a la esperanza que Andrés les había infundido, pero la espera era agobiante. Cada día era un recordatorio de lo que habían perdido y de la batalla que aún tenían por delante para recuperar su dignidad y su paz. La tregua duró poco. Una mañana, un lujoso coche oscuro se detuvo frente a la casa de Isabel. Dos abogados, impecablemente vestidos y con rostros pétreos, bajaron, seguidos por un asistente que portaba un voluminoso maletín. Su presencia era una bofetada a la tranquilidad del hogar, un recordatorio brutal de que Ricardo y Marisa no habían olvidado a sus padres. «Buenos días, señores. Hemos venido a asegurar su bienestar, según las instrucciones de sus hijos, Ricardo y Marisa. Tenemos un lugar excelente para ustedes, donde recibirán todos los cuidados necesarios», dijo uno de los abogados con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. Su voz era pulcra y carente de emoción, un frío profesionalismo que contrastaba con la calidez del hogar, evidenciando sus verdaderas intenciones. Elena dio un paso al frente, su voz sorprendentemente clara y firme. «No necesitamos su bienestar, señor. Necesitamos justicia, algo que sus clientes, mis hijos, parecen haber olvidado. No somos unos desvalidos que deban ser internados. Tenemos nuestra dignidad y la defenderemos». Sus ojos brillaron con una determinación férrea, sorprendiendo a los abogados, quienes esperaban encontrar a dos ancianos sumisos y quebrados. Miguel, asintiendo con la cabeza, apretó la mano de Elena, un gesto mudo de apoyo y admiración. La fuerza de su esposa era su propia fortaleza, un faro en la oscuridad de su desesperación, y juntos se enfrentarían a la crueldad de sus propios hijos sin doblegarse. El abogado, visiblemente contrariado por la resistencia inesperada, desplegó los documentos. «Hemos gestionado su ingreso en el asilo El Remanso, un centro especializado», dijo, señalando unas fotos de un edificio lúgubre y descuidado. Las imágenes mostraban instalaciones en mal estado, camas viejas y una evidente falta de personal. Era un asilo de mala reputación,
un lugar donde los ancianos eran olvidados más que cuidados. La oferta de bienestar de Ricardo y Marisa era en realidad una sentencia, un intento de deshacerse de ellos de la manera más cruel y humillante posible, silenciando para siempre sus voces y su existencia, un acto de profunda inhumanidad. En ese momento, el teléfono del abogado sonó. Era Marisa. Puso el altavoz, con la intención de que los ancianos escucharan su preocupación. Papá, mamá, sé que esto es difícil, pero es por su bien. Allí estarán a salvo, sin preocupaciones. Solo queremos cuidarlos bien, lejos de todo el estrés de la vida en el campo, insistió Marisa, su voz, sonando falsa y hueca, un barniz de dulzura que no podía ocultar la frialdad de sus intenciones. Elena sintió como la ira y la pena luchaban en su pecho. La voz de su hija, tan calculada y carente de afecto, era una puñalada. La idea de ser encerrados en ese lugar desolador, lejos de la dignidad que aún conservaban, era insoportable. Pero una fuerza interior resurgió. Jamás nos internarán en ese lugar, Marisa. No somos unos muebles viejos que puedan desechar a su antojo, replicó con voz firme. Andrés, indignado, intervino antes de que el abogado pudiera replicar. Esto es un intento de secuestro disfrazado de cuidado, espetó con voz resonante. No tienen ninguna autoridad legal para llevarlos. Y si insisten, les aseguro que esta historia, con todos sus detalles, se publicará en todos los periódicos del país. Y no serán sus padres seniles la noticia, sino la avaricia y la crueldad de Ricardo y Marisa, expuesta ante el mundo sin filtros. La amenaza del periodista tuvo el efecto deseado. Los abogados, acostumbrados a moverse en las sombras, comprendieron que Andrés no era un simple campesino, y ante el riesgo de un escándalo mayor, recogieron sus papeles y se retiraron, dejando un rastro de frustración. El incidente, aunque doloroso, reforzó la determinación de Elena. Habían tocado fondo, Miguel, pero no les daríamos el gusto de vernos rendirnos, susurró, abrazando a su esposo. No después de todo lo que hemos vivido, no por la memoria de mi padre. Lucharé por ti, por nuestra dignidad, hasta el último aliento. Sus ojos, aunque húmedos, brillaban con una luz inquebrantable, la fuerza de una mujer que había sido herida, pero no doblegada por la adversidad. Miguel, con un suspiro, apretó su mano. En el silencio de su abrazo, se reafirmaba una promesa de resistencia, un pacto inquebrantable contra la oscuridad que sus propios hijos les habían lanzado con tanta crueldad. Impulsado por la descarada humillación de los abogados, Andrés intensificó su búsqueda. Visitó la oficina de registro de la propiedad en la capital provincial, moviendo cielo y tierra para acceder a archivos más antiguos. Sabía que los abogados de Ricardo y Marisa también estarían investigando, intentando borrar cualquier rastro de la verdad. La carrera contra el tiempo era implacable. Pasaba noches en vela, revisando mapas catastrales viejos, buscando el nombre de don Rafael, el abuelo. Sentía que el hilo de la verdad estaba cerca, enredado en la madeja de la burocracia, esperando ser desenrollado por alguien con la paciencia y la determinación necesarias. Simultáneamente, la ofensiva de Ricardo y Marisa no se detuvo en los abogados, sino que fue más allá. Poco después, comenzaron a circular en la prensa local y luego en la nacional artículos insidiosos. Titulares como «Ancianos desequilibrados abandonan a sus hijos de éxito» o «El costo de la vejez, la carga de los padres seniles» intentaban invertir la narrativa. Las noticias, manipuladas con la habilidad de expertos en relaciones públicas, pintaban a Elena y Miguel como personas inestables y difíciles, que habían elegido el abandono en lugar de aceptar la ayuda de sus preocupados hijos. El veneno de la mentira se esparcía, intentando erosionar la empatía del público y justificar la crueldad de los hermanos. La campaña de desprestigio era implacable, buscando aplastar la verdad bajo una montaña de falsedades. Una tarde, mientras Elena y Miguel veían las noticias en el pequeño televisor de Isabel, un reportaje sobre su propia historia apareció en pantalla. La imagen de sus rostros, distorsionada por los medios, era acompañada por la voz en off de una presentadora que leía las acusaciones de sus hijos. El golpe fue devastador. Miguel, que había logrado cierta estabilidad, se encogió en el sofá. Su cuerpo temblaba. El dolor de la humillación pública, de ser vilipendiados por sus propios hijos, era casi insoportable. «Mienten, Miguel»,
Mienten para que nadie nos crea, exclamó Elena con la voz entrecortada por la indignación, su mano apretando la de su esposo, intentando infundirle fuerza. ¿Cómo pueden ser tan crueles?, susurró Miguel, sus ojos vidriosos por las lágrimas contenidas, su voz apenas audible. Nos están matando en vida, Elena. Quieren destruir nuestra reputación, nuestra historia, todo lo que fuimos. Nos están robando incluso el derecho a nuestra propia memoria, a la verdad de nuestros años. Su dolor era palpable, el peso de la injusticia aplastándolo. Elena lo abrazó fuerte. No lo permitiremos, mi amor. La verdad siempre encuentra su camino. No dejaremos que su avaricia nos arrebate nuestra dignidad, ni nuestra historia. Andrés nos ayudará, estoy segura. Este no será nuestro final, te lo juro por el amor que nos tenemos y por la justicia que merecemos. La determinación en sus palabras era un refugio para Miguel. Andrés, al ver la reacción de los ancianos y la desvergüenza de los medios, se sintió más comprometido que nunca. Les prometió protegerlos de la avalancha de preguntas, de las cámaras intrusivas, de la curiosidad morbosa. Mantuvo a Elena y Miguel alejados de los focos, creando un escudo protector alrededor de su pequeño refugio. No los dejaré solos. Confíen en mí, les dijo, su voz llena de convicción. Sabía que la verdad tenía que salir a la luz, pero a su debido tiempo, cuando tuvieran todas las pruebas necesarias para desenmascarar a los verdaderos villanos. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. En la oficina de 1910. Registro. Entre viejos legajos que olían a humedad y tiempo, Andrés encontró un documento clave, una escritura de propiedad de las extensas tierras que doña Rosa había mencionado, no a nombre de Ricardo ni de Marisa, sino de don Rafael, el abuelo de Miguel. Lo más asombroso era una cláusula compleja en el testamento, que estipulaba que si los herederos directos de Miguel fallaban en sus deberes o no valoraban la tierra, la propiedad pasaría a un fideicomiso específico. Este hallazgo era un rayo de luz, una evidencia concreta de la herencia oculta que Ricardo y Marisa habían intentado sepultar bajo años de silencio y manipulación. El documento no era solo una escritura de tierras, hacía referencia a otros documentos fundamentales para la interpretación de este legado, que estaban depositados en un lugar seguro y bajo la custodia de una persona de confianza. El corazón de Andrés dio un vuelco. Entendió que la caja vieja bajo el nogal, de la que Elena había hablado, no era solo un baúl de recuerdos, sino el depositario de la clave de todo. La verdad innegable sobre la herencia y la codicia de los hijos, estaba contenida en esa caja. La importancia de recuperarla se volvió su obsesión, el motor que lo impulsaría a seguir adelante, sin importar los obstáculos que se interpusieran. La noticia del testamento de don Rafael, aunque aún no completamente descifrada, llegó a oídos de Ricardo y Marisa a través de sus abogados. La furia de los hermanos fue monumental. ¿Cómo es posible que ese viejo tenga aún documentos que nos puedan comprometer?, gritó Ricardo, su rostro encendido de rabia. Marisa, más contenida pero igualmente furiosa, exigió a sus abogados que aceleraran el proceso de declaración de incapacidad de sus padres. Hay que anular cualquier derecho que puedan tener antes de que ese periodista entrometido encuentre algo más. Que nadie descubra la verdad sobre cómo convencimos a papá para que firmara esos papeles hace años. Es una carrera contra el tiempo y no podemos perderla, sentenció, con la mirada fría como el hielo. La presión mediática orquestada por Ricardo y Marisa alcanzó su punto culminante con una entrevista televisiva en horario estelar. Marisa, con un atuendo impecable y una expresión de falsa aflicción, se sentó ante las cámaras para dar su versión de los hechos. Hablaba con una voz melosa, cuidadosamente modulada para inspirar compasión, mientras su hermano Ricardo permanecía en silencio, a su lado, asintiendo gravemente. La puesta en escena era perfecta, diseñada para manipular la opinión pública y consolidar la narrativa de los hijos preocupados que sufrían por la enfermedad de sus padres. Su actuación, fríamente calculada, buscaba destrozar la reputación de sus padres de una vez por todas. Mis padres son ancianos y, lamentablemente, sufren de demencia senil avanzada. Nos duele decirlo, pero es la verdad, declaró Marisa ante las cámaras, derramando lágrimas falsas que cuidadosamente se secó con un pañuelo de seda.
Hemos intentado por todos los medios darles el mejor cuidado, pero su condición les hace rechazar nuestra ayuda. Solo queremos lo mejor para ellos, que estén a salvo, que no se extravíen ni tomen decisiones equivocadas que los pongan en peligro. Es una situación muy dolorosa para nuestra familia, pero la responsabilidad nos exige actuar. Su voz, teñida de un falso pesar, era un puñal directo al corazón de Elena y Miguel, una mentira descarada ante los ojos de miles. Elena y Miguel, sentados junto a Andrés e Isabel, observaron la entrevista con el corazón encogido. Las palabras de Marisa, tan llenas de falsedad, resonaron en la pequeña sala. Elena sintió como la sangre le hervía en las venas. ¡Qué descaro! ¡Qué bajeza! ¿Cómo puede decir eso de nosotros, Miguel? ¿Cómo puede mentirle a todo un país de esa manera?, exclamó con la voz temblorosa de indignación, sintiendo la humillación quemarle el alma. Miguel, aunque más callado, apretaba los puños, su dolor profundo transformándose lentamente en una férrea determinación. La humillación pública, lejos de quebrarlos, encendió una llama de resistencia en sus almas, una necesidad imperiosa de desvelar la verdad. La salud de Miguel, ya frágil, se resintió visiblemente bajo el peso de la humillación. Su rostro se veía más pálido y su respiración se hizo más superficial. Elena, aterrada por el deterioro de su esposo, lo sostuvo con fuerza, susurrándole palabras de aliento. «No te rindas, mi amor. No les daremos esa victoria. Vamos a luchar hasta el final». Andrés, testigo de su sufrimiento, sintió una rabia justa crecer en su interior. Sabía que no había tiempo que perder. La vida de Elena y Miguel, su dignidad y su legado, estaban en juego. Necesitaba esa caja, y la necesitaba ahora, antes de que el juicio por la tutela se convirtiera en una farsa que sellara el destino de los ancianos para siempre. Con el permiso de Elena, Andrés decidió que era el momento de ir por la caja vieja bajo el Nogal. La casa familiar estaba vigilada, pero conocía caminos rurales y el terreno. «Señora Elena, debo ir por esa caja. Es la única forma de probar la verdad. Sé que es arriesgado, pero no hay otra opción», dijo, su voz rebosante de convicción. Elena lo miró fijamente, con una mezcla de miedo y esperanza. «Ve, hijo, es nuestra única esperanza. Te doy permiso, pero ten mucho cuidado. Mis hijos no son gente de fiar. No te fíes de nadie cerca de la casa, solo de la tierra y del camino que te lleve a la verdad». Elena, con la memoria aún nítida de su juventud en esa casa, le dio a Andrés las instrucciones exactas para encontrar el tesoro oculto. «La caja está bien escondida, Andrés, bajo las raíces más viejas del nogal más grande, ese que está cerca de donde el arroyo dobla y se esconde tras los matorrales. Mi padre la puso allí, diciendo que solo el verdadero amor por la tierra la encontraría, no la ambición ni el deseo de dinero fácil. Recordaba que hay una piedra grande justo al lado, con una marca de cruz. Es un lugar que solo conocíamos él y yo, un rincón sagrado donde guardaba sus más profundos secretos y su esperanza para el futuro». Andrés preparó su incursión con meticulosidad. Estudió los mapas del área, planificó la ruta más discreta para evitar las miradas de los guardias, que Ricardo y Marisa seguramente habían contratado para custodiar la propiedad. Su mente, habituada a los desafíos periodísticos, visualizaba cada paso, cada obstáculo. La misión no era solo un reportaje, sino una cruzada personal por la justicia. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, que podría enfrentarse a consecuencias graves si era descubierto, pero el sufrimiento de Elena y Miguel era un motor más fuerte que cualquier temor que pudiera sentir. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad que podría liberarlos. Mientras Andrés se preparaba, Ricardo y Marisa, confiados en que la manipulación mediática había funcionado y que la opinión pública estaba de su lado, decidieron dar el golpe final. Sus abogados presentaron una petición formal ante el tribunal para obtener la tutela legal de Elena y Miguel, citando la demencia y la incapacidad de los ancianos como justificación. Convocaron a un juicio público, seguros de que las pruebas falsas que habían acumulado y el descrédito público de sus padres les asegurarían una victoria rápida y definitiva. Querían terminar con todo de una vez por todas, apoderarse de la herencia que consideraban suya por derecho y borrar cualquier rastro de su crueldad. Una noche sin luna, Andrés se deslizó sigilosamente hacia la antigua hacienda.
El silencio del campo era interrumpido solo por el canto de los grillos y el lejano aullido de un perro. Evitando las luces de seguridad y las patrullas esporádicas, se movió entre los arbustos y los senderos olvidados que solo los viejos conocían. El corazón le latía con fuerza en el pecho, pero la determinación era más grande que el miedo, impulsándolo a seguir. Adelante. Finalmente, llegó al viejo nogal, imponente y silencioso bajo la oscuridad de la noche. La brisa fresca movía sus hojas, como si el mismo árbol le diera la bienvenida y lo guiara en su búsqueda de una verdad largamente sepultada. Bajo la densa sombra del nogal, Andrés localizó la piedra grande con la marca de cruz que Elena había descrito. Con una pala de mano que había llevado consigo, comenzó a cavar con cuidado entre las raíces retorcidas del árbol. La tierra estaba compacta y dura, pero el recuerdo de los ojos esperanzados de Elena y Miguel le infundió una fuerza renovada. Cada palada era un acto de fe, una promesa de que la dignidad de los ancianos sería restaurada, que la justicia prevalecería. El tiempo parecía detenerse, y cada crujido de la pala contra la tierra resonaba como un tambor en la inmensidad del silencio nocturno, acercándolo a su objetivo con cada esfuerzo. Tras varios minutos de esfuerzo extenuante, la pala chocó con algo sólido. Con cuidado, Andrés apartó la tierra y reveló una caja de madera vieja, ennegrecida por la humedad y el paso de los años, pero milagrosamente intacta. Su corazón dio un salto. Era ella, la caja vieja bajo el nogal. Con manos temblorosas, la sacó de su escondite, sintiendo el peso de la historia y la esperanza que contenía. Sabía que no era solo un objeto, sino el testimonio de una vida, el legado de un abuelo y la clave para desentrañar la crueldad de una familia y restaurar la justicia que había sido negada por tanto tiempo. Con una linterna, Andrés abrió la caja con cuidado. Dentro, encontró varios documentos. Un testamento meticulosamente redactado de don Rafael, el abuelo de Miguel, sellado y notariado, varias cartas antiguas y un diario personal. El testamento explicitaba el deseo de don Rafael de dejar la vasta fortuna agrícola y sus propiedades a su hijo Miguel. Pero lo más importante era una cláusula especial. Si Miguel no podía o no quería cuidar la tierra, el legado pasaría a Elena, su nuera. Y si ambos, por alguna razón, no podían o eran impedidos de honrar la herencia, ésta se destinaría a una fundación para ancianos abandonados, protegiendo su verdadero espíritu. El diario de don Rafael, escrito con una caligrafía temblorosa, detallaba sus temores sobre la ambición de sus nietos, Ricardo y Marisa. Narraba cómo, años atrás, habían intentado engañar a Miguel para que firmara documentos renunciando a sus derechos sobre las tierras. Un plan que don Rafael había desbaratado con astucia, pero que lo había impulsado a proteger su legado con cláusulas aún más férreas, y con este testamento secreto, la verdad se revelaba con una claridad brutal. La traición de Ricardo y Marisa no era reciente, sino una maquinación fría y calculada que se remontaba a años atrás, basada en la codicia más profunda, que buscaba despojar a sus padres de todo. Andrés sintió el peso de la verdad en sus manos. No solo tenía un testamento, sino la historia completa de una familia, el dolor de un abuelo y la prueba irrefutable de la avaricia de Ricardo y Marisa. Se apresuró a regresar, consciente de que el juicio por la tutela estaba programado para los próximos días. La caja, que parecía un simple objeto, era ahora una bomba de tiempo, lista para explotar en el tribunal y desvelar la verdad que los hermanos habían intentado enterrar bajo una montaña de mentiras y manipulaciones. Una verdad que cambiaría el destino de todos los involucrados y restauraría la justicia largamente negada. Al llegar a casa de Isabel, el agotamiento era palpable en Andrés, pero sus ojos brillaban con la excitación de quien ha encontrado un tesoro. Extendió la caja y sus documentos ante Elena y Miguel, quienes observaban con una mezcla de incredulidad y asombro, sus corazones latiendo con una esperanza renovada. Aquí está, señores, la verdad que sus hijos intentaron esconder y que por fin ha salido a la luz, dijo Andrés, su voz cargada de emoción. Elena tomó el testamento con manos temblorosas, leyendo las palabras de su suegro, don Rafael, que resonaban con un amor y una sabiduría que sus propios hijos nunca habían conocido ni valorado. Una herencia no solo material, sino moral. El testamento de mi padre,
«Y esta carta donde explica sus temores sobre mis hijos», exclamó Miguel, las lágrimas brotando finalmente, lágrimas de alivio, de rabia contenida y de una justicia que creyó perdida para siempre, una emoción que desbordaba su alma. Su cuerpo, aunque débil, se irguió con una nueva dignidad. Elena abrazó los documentos con fuerza, sintiendo el calor de la verdad, el legado de un hombre que había amado la tierra y a su familia más allá del dinero. «Esta es nuestra verdad, Miguel, la verdad que ellos quisieron sepultar con mentiras y con su propia ambición. Ahora tienen una prueba, hijo. Ahora todos sabrán la verdad», dijo, su voz resonando con una fuerza renovada y una promesa de vindicación. Andrés les explicó las implicaciones legales, la monumental escala de la herencia oculta que les había sido arrebatada durante años, las tierras, las propiedades, el dinero, todo lo que Ricardo y Marisa habían creído suyo por derecho y habían administrado con desprecio, era legítimamente de Elena y Miguel, protegido por la sabiduría de un abuelo que había previsto la avaricia. La revelación fue abrumadora, pero también liberadora. Los ancianos, antes desvalidos y abandonados, ahora tenían en sus manos el poder de la verdad y la justicia. El camino por delante sería duro, pero ya no estaban solos. Y lo que antes era un sendero de olvido, ahora era una senda hacia la vindicación y la reparación de su dignidad. Con la verdad en sus manos, Elena y Miguel se prepararon para el juicio que se avecinaba. Ya no eran las víctimas silenciosas, sino los portadores de una verdad irrefutable. Su dignidad, pisoteada y ultrajada, se alzaba con más fuerza que nunca, impulsándolos a luchar por lo que era suyo. Andrés, su fiel aliado, les prometió que lucharía a su lado, que su voz se escucharía en el tribunal y en todos los rincones del país, desvelando la infamia de los hermanos. La batalla final estaba a punto de comenzar, y esta vez, la balanza de la justicia estaba de su lado. El destino de Elena y Miguel, y el legado de don Rafael, estaban a punto de ser desenterrados y exhibidos ante el mundo, desafiando la oscuridad de la avaricia y la traición. Elena se irguió en su asiento, el rostro surcado por las marcas de una vida de sacrificios, pero con una fortaleza que eclipsaba cualquier debilidad física. El pequeño juzgado del pueblo, aunque modesto, se sentía como un coliseo donde se libraría una batalla por su alma y su dignidad. A su lado, Miguel, visiblemente frágil, sostenía su mano con una determinación silenciosa. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una esperanza renovada. Frente a ellos, al otro lado de la sala, Ricardo y Marisa irradiaban una falsa confianza, flanqueados por sus abogados de traje impecable y sonrisas frías, seguros de su victoria. La tensión en el aire era palpable, una densa niebla de expectativas y resentimientos. Elena sintió el peso de las miradas, pero también una extraña calma. La verdad era su escudo y su espada. El abogado de Ricardo y Marisa, un hombre corpulento y de voz resonante, fue el primero en tomar la palabra, tejiendo una red de engaños con retórica pulcra. «Señor juez, estamos aquí para proteger a nuestros clientes, los señores Ricardo y Marisa, de la desafortunada situación de sus padres, Elena y Miguel. Su avanzada edad y un diagnóstico lamentable de demencia senil les impiden tomar decisiones coherentes, poniendo en riesgo su bienestar y el patrimonio familiar. Nuestros clientes, con el mayor de los dolores, solicitan la tutela legal para asegurar el cuidado que sus padres, en su estado actual, no pueden proporcionarse a sí mismos, ni tampoco comprender la necesidad de recibirlo». Sus palabras estaban cargadas de una compasión falsa, diseñada para engañar al tribunal. Presentaron informes médicos falsificados, testigos pagados que narraban incidentes fabricados de desorientación y olvido por parte de Elena y Miguel. Una de las testigos, una enfermera contratada, afirmó haber presenciado a Elena y Miguel deambulando desorientados por la plaza del pueblo, hablando incoherencias y negándose a ser ayudados por sus preocupados hijos. Cada testimonio era un puñal, una mentira elaborada con crueldad para pintar a los ancianos como seres desvalidos y peligrosos para sí mismos. La abogada de los hijos, con un porte altivo, presentaba las pruebas como si fueran irrefutables, intentando ahogar cualquier voz de la verdad bajo una montaña de falsedades premeditadas.
El plan de Ricardo y Marisa parecía surtir efecto. Elena escuchaba con el corazón encogido, sintiendo la punzada de la injusticia. Quería gritar, desmentir cada palabra, pero Andrés le había pedido que mantuviera la calma, que esperara su momento. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero se aferró a la mano temblorosa de Miguel, buscando en su calor la fuerza para resistir. Los ojos del juez, un hombre de edad avanzada y semblante serio, parecían reflejar una creciente convicción ante el torrente de pruebas presentadas por la defensa. La sala contenía el aliento, la balanza de la justicia inclinándose peligrosamente hacia el lado de la mentira, mientras Elena y Miguel veían cómo su dignidad era pisoteada una y otra vez. El abogado defensor de Elena y Miguel, un hombre joven y algo inexperto, que Andrés había conseguido con dificultad, intentó rebatir las acusaciones, pero sus argumentos carecían de la contundencia de las pruebas falsificadas. Balbuceó, se enredó en sus propias palabras, y el juez lo interrumpió varias veces. La situación era desesperada, un abismo se abría bajo los pies de los ancianos. Ricardo y Marisa se miraron con una sonrisa apenas perceptible, una expresión de triunfo que heló la sangre de Elena. Parecía que su plan macabro se cumpliría, que los despojarían de todo, incluso de su autonomía, con la aprobación de la ley, sin que nadie pudiera interponerse. La voz del juez interrumpió el tenso silencio. Dados los testimonios presentados y la evidente fragilidad de los demandados, este tribunal considera que la tutela legal de los señores Elena y Miguel parece una medida necesaria para garantizar su seguridad y bienestar. Nos inclinamos a otorgar provisionalmente la tutela a los demandantes, Ricardo y Marisa, en espera de una resolución final. El golpe fue brutal, la confirmación de la caída. Elena sintió que el aire le faltaba. Un frío invadió su pecho. Miguel se desplomó un poco más en su asiento, su rostro pálido como la cera. La esperanza que lo había sostenido a duras penas, ahora se extinguía lentamente, consumida por el frío veredicto. En ese instante de desolación, cuando la derrota parecía inevitable y la oscuridad amenazaba con engullirlos por completo, una voz joven y firme resonó en la sala. «Con su permiso, señor juez, solicito la palabra para presentar una prueba crucial que alterará por completo el curso de este juicio y revelará la verdadera razón detrás de esta farsa legal. Mi nombre es Andrés Rojas, soy periodista y tengo información de vital importancia que la Corte debe escuchar antes de dictar cualquier sentencia». La sala quedó en silencio. Las miradas se giraron hacia Andrés, quien se puso de pie con la caja de madera vieja en sus manos, una luz de determinación en sus ojos. Ricardo y Marisa se quedaron boquiabiertos, sus sonrisas de triunfo se congelaron en sus rostros. El abogado de Ricardo intentó objetar. «Protesto, señor juez. Este periodista no es parte del proceso y su intervención es improcedente». Pero el juez, intrigado por la confianza de Andrés y la inusual naturaleza de la prueba, alzó una mano. «Silencio. Si el señor Rojas tiene información tan vital como alega, este tribunal tiene el deber de escucharla. Proceda, joven, pero que sea breve y relevante, o enfrentará cargos por desacato». La tensión en la sala se hizo más densa. La expectativa se elevó a niveles insospechados, pues todos sentían que algo monumental estaba a punto de suceder. Andrés se acercó al estrado, la caja vieja en sus manos, un contraste impactante con la sofisticación de los documentos que Ricardo y Marisa habían presentado. «Señor juez, lo que tengo aquí no son invenciones, sino la verdad palpable, oculta durante años. Es la caja vieja bajo el nogal de la que Elena me habló, el legado de su padre, don Rafael, el abuelo de Miguel, y de Ricardo y Marisa. Contiene documentos que revelan el verdadero motivo del abandono y de esta vil farsa legal, la avaricia y la manipulación de una herencia familiar por parte de los demandantes, sus propios hijos». Sus palabras golpearon la sala como un trueno, desatando un murmullo generalizado de asombro. Ricardo y Marisa se levantaron de sus asientos furiosos. «Miente. Todo es una conspiración de esos viejos locos para quedarse con lo nuestro», gritó Ricardo, perdiendo la compostura. Marisa, más fría pero igualmente desesperada, intentó controlarlo, pero la máscara de la preocupación se había desmoronado por completo.
revelando su verdadera naturaleza. El juez golpeó el mazo con fuerza. «Orden en la sala. Señor Rojas, explique el contenido de esa caja. Y ustedes, señores demandantes, si intentan interrumpir de nuevo, les haré desalojar la sala. He dicho». La autoridad del juez resonó, dejando claro que el juego de los hermanos había terminado. Andrés abrió la caja con cuidado reverencial, extrayendo los documentos. «Aquí está, señor juez, el testamento original de don Rafael, sellado y notariado, fechado hace 30 años, mucho antes de cualquier supuesta demencia. Este documento nombra a Miguel como heredero principal de todas sus vastas propiedades agrícolas, pero con una cláusula fundamental. Si Miguel no podía o no quería cuidar la tierra, el legado pasaría a Elena, su nuera, reconociendo su amor por la familia y su espíritu trabajador. Y, aún más crucial, si ambos eran impedidos de honrar la herencia, ésta se destinaría a una fundación para ancianos abandonados, protegiendo así el verdadero espíritu de don Rafael, la bondad, no la codicia. Un silencio atónito se apoderó de la sala mientras Andrés continuaba, sus palabras resonando con la fuerza de la verdad innegable. «Y esto, señor juez», dijo, sosteniendo un diario personal con tapas de cuero gastadas, «es el diario de don Rafael. Aquí, con su propia puño y letra, describe sus profundos temores sobre la ambición desmedida de sus nietos, Ricardo y Marisa. Detalla cómo, años atrás, intentaron manipular a Miguel para que firmara documentos renunciando a sus derechos, un plan que don Rafael desbarató, lo que lo llevó a redactar este testamento con cláusulas tan estrictas, precisamente para proteger su legado de la avaricia de sus propios descendientes y asegurar que la tierra fuera cuidada por manos nobles. Los abogados de Ricardo y Marisa, que no tenían conocimiento de la existencia de este testamento ni del diario, se quedaron lívidos, sus rostros pálidos como el papel. Se miraron entre sí, sabiendo que su estrategia se había desmoronado por completo. Ricardo y Marisa, con los rostros desencajados, se hundieron en sus asientos, el pánico reflejándose en sus ojos. La mentira que habían construido con tanto esmero y que los había llevado a abandonar a sus padres, se deshacía ante la evidencia innegable, exponiéndolos como los verdaderos villanos, avariciosos y crueles, ante la mirada atónita de todos los presentes en la sala. La voz del juez, ahora teñida de indignación, interrumpió la lectura del diario. «Es suficiente. No cabe duda de la autenticidad de estos documentos. La verdad ha sido revelada. Esos informes médicos y testimonios que la parte demandante presentó son claramente una farsa, una vil manipulación para despojar a sus propios padres de su legado y de su dignidad. La Corte no solo desestima la petición de tutela, sino que abre una investigación formal contra Ricardo y Marisa por fraude, abandono de personas mayores y manipulación de documentos. La justicia, aunque tardía, siempre encuentra su camino». Sus palabras resonaron como un eco de la verdad en cada rincón de la sala. Un murmullo de asombro y luego de indignación se extendió por la sala. Los presentes, que al principio habían sido engañados por la fachada de los hermanos, ahora veían la verdad con claridad meridiana. Ricardo y Marisa se convirtieron en el blanco de miradas de desprecio, susurros de condena. La humillación era pública y devastadora, mucho peor que cualquier golpe físico. Sus rostros, antes llenos de soberbia, ahora mostraban una mezcla de furia y vergüenza insoportable, sabiendo que su reputación, su imperio de mentiras, se había derrumbado por completo bajo el peso inquebrantable de la verdad que había salido a la luz. Elena y Miguel se abrazaron, las lágrimas, esta vez de alivio y gratitud, rodando por sus mejillas. La carga de años de dolor y humillación se disipaba, dejando paso a una paz profunda. Habían luchado, habían sufrido, pero al final, la justicia había prevalecido. Sus miradas se encontraron, una promesa silenciosa de que, a partir de ese momento, su vida tomaría un nuevo rumbo, marcado por la dignidad y el respeto que siempre habían merecido. Andrés los miró, su corazón lleno de una satisfacción inconmensurable. Había cumplido su promesa, había desenterrado la verdad y había dado voz a quienes habían sido silenciados por la avaricia. Ricardo, aún con la rabia contenida,
Se levantó de golpe. No van a salirse con la suya. Esa herencia es nuestra. Nosotros la hicimos crecer, gritó, señalando con furia a sus padres, incapaz de aceptar la derrota, su ambición desbordándose en un último intento de imponer su voluntad. Marisa, con los ojos vidriosos, intentó arrastrarlo fuera de la sala, su imagen de mujer elegante y controlada hecha pedazos. «¡Cállate, Ricardo! ¡Ya! Está hecho. Todo está perdido», siseó, la voz apenas un susurro, mientras la seguridad se acercaba para escoltarlos fuera del tribunal, bajo la mirada de condena de todos los presentes. La derrota era total y humillante. El juez golpeó el mazo por última vez, su voz resonando con autoridad. Este caso no solo es una cuestión de propiedad, sino de moralidad y humanidad. Que quede constancia de que la avaricia no puede pisotear el amor filial ni la dignidad de las personas. La verdad de Don Rafael ha prevalecido. Elena y Miguel, su sufrimiento ha terminado. La sentencia fue clara, contundente, una victoria moral que trascendía lo legal, un recordatorio de que los valores humanos siempre deben estar por encima de la codicia material, y que el respeto por los mayores es un pilar inquebrantable de cualquier sociedad justa. La sala estalló en aplausos, una ovación espontánea que celebró la justicia. Elena se puso de pie, su figura, antes encorvada por el peso del dolor, ahora se alzaba con una dignidad renovada. Tomó la mano de Miguel y se dirigió a la salida, su paso firme y seguro. Las miradas de admiración y respeto de los presentes eran un bálsamo para sus heridas. Habían pasado por el infierno, pero habían emergido victoriosos, no solo por la riqueza material, sino por la recuperación de su honor, de su historia, de su valía como seres humanos. El amor de Don Rafael, el sacrificio de Elena y Miguel, y la bondad de Andrés, habían tejido una red inquebrantable que había atrapado a la crueldad, demostrando que la luz siempre encuentra su camino. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Mientras Ricardo y Marisa eran conducidos fuera de la sala, sus rostros desfigurados por la rabia y la humillación, la multitud de curiosos y periodistas que esperaban afuera irrumpió en un clamor. Las cámaras flasheaban, los micrófonos se les echaban encima, pero ya no había disculpas ni mentiras que pudieran sostener su fachada. La noticia de su desvergüenza se propagó como un incendio forestal, quemando cada vestigio de su falsa reputación. La alta sociedad bogotana, que antes los había aplaudido, ahora les daba la espalda con desprecio, pues la verdad, una vez revelada, no perdona ni olvida, y su caída era tan espectacular como su ascenso había sido, un giro del destino cruel e irónico. Elena y Miguel salieron del juzgado de la mano, escoltados por Andrés, bajo una ovación espontánea de los presentes. La gente, emocionada por la justicia obtenida, aplaudía con lágrimas en los ojos. Algunos incluso se acercaban para estrechar sus manos, para ofrecerles palabras de aliento y disculpas por haber creído las mentiras. Era un torrente de afecto genuino que los ancianos no esperaban, un calor humano que sanaba las heridas del abandono y la traición. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora reflejaban una profunda gratitud, una comprensión de que la fe en la humanidad, aunque a veces se tambalee, nunca se pierde del todo, y siempre hay quienes lucharán por la verdad. Miguel, con la voz aún un poco débil pero con una claridad que hacía mucho no se escuchaba en él, miró a Elena y luego a Andrés. «Gracias, hijo», le dijo al periodista, sus ojos llenos de una emoción contenida. «Nos devolviste la vida, la dignidad que nos querían arrebatar. Sin ti, la verdad habría permanecido enterrada, y nosotros, olvidados. Tu bondad es un ejemplo para todos, una luz en la oscuridad de la ambición. Que Dios te bendiga, por tu valentía y tu corazón noble». Elena asintió. Las lágrimas de alegría ya no las contenía. «Eres el hijo que siempre soñamos, Andrés. Tu nobleza vale más que todo el oro del mundo». La sensación de liberación era inmensa, como si una pesada losa hubiera sido retirada de sus almas. Ya no eran las víctimas silenciosas, sino los protagonistas de su propia historia de resiliencia y triunfo. La verdad no solo les había devuelto su patrimonio, sino algo mucho más valioso: su voz, su identidad, su lugar en el mundo. El sol brillaba con una luz diferente,
El aire se sentía más puro. La dignidad que tanto habían defendido y que les había sido pisoteada, ahora resplandecía con una fuerza renovada, un recordatorio de que los valores humanos, el amor y la justicia, siempre encontrarán la manera de prevalecer. Ricardo y Marisa, por su parte, enfrentarían las consecuencias legales de sus actos, pero la verdadera condena ya había sido impuesta. El desprecio público, la vergüenza eterna, la pérdida de todo lo que valoraban, no solo el dinero, sino su prestigio y su lugar en la sociedad. Habían elegido el camino de la avaricia y la crueldad, y ese camino los había llevado a un final desolador. La justicia emocional había sido clara y contundente, demostrando que no hay fortuna que valga la pena si se construye sobre la ruina de la moral y el abandono de quienes nos dieron la vida. Su imperio de falsedades se había desmoronado ante la imponente fuerza de la verdad innegable. El murmullo de alivio y la ovación llenaron la sala del juzgado, un bálsamo para el alma de Elena y Miguel. De la mano, con Andrés a su lado, salieron de aquel lugar, no como víctimas, sino como vencedores. El peso del dolor y la incertidumbre se había disipado, reemplazado por una paz profunda y la clara convicción de que la verdad, aunque tardía, siempre encuentra su camino. La mirada de Elena se cruzó con la de Miguel. En ella se reflejaba una promesa silenciosa, la certeza de que su vida, a partir de ese instante, tomaría un rumbo diferente, marcado por la dignidad y el respeto que siempre les había pertenecido. Un futuro que antes parecía un sueño inalcanzable, ahora se presentaba como una realidad tangible, llena de esperanza renovada y propósitos nobles que trascenderían su propia historia. La vastedad de la herencia revelada era abrumadora, pero no los deslumbró. Elena y Miguel, con su humildad intacta, sabían que esa fortuna no era para acumular lujos, sino para reparar el daño y cumplir el verdadero legado de don Rafael. Miguel, esta tierra, este dinero, no es para nosotros solos. Mi padre siempre dijo que la bondad y el cuidado eran la verdadera riqueza, dijo Elena, sus ojos brillando con una determinación serena. Miguel asintió, su voz, aunque un poco débil, resonando con convicción. Así es, Elena. Debemos honrar su memoria. Debemos usar esto para ayudar a otros, para que ningún anciano vuelva a sentir el dolor del abandono que nosotros vivimos. Su decisión era un testimonio de su nobleza, una respuesta compasiva a la crueldad que habían enfrentado. Fue entonces cuando nació la idea de la fundación, el Refugio de la Dignidad. Elena, inspirada por la cláusula de su suegro, vio la oportunidad de transformar su propia tragedia en esperanza para otros. Crearemos un lugar, Miguel, un hogar cálido y moderno para ancianos abandonados, donde encuentren el respeto, el amor y la paz que a nosotros nos quisieron negar. Que nadie más tenga que caminar solo por una carretera polvorienta, sin saber a dónde ir, propuso, su voz cargada de emoción y una visión clara. Miguel la abrazó, las lágrimas brotando libremente. Es la voluntad de mi padre, Elena, y será nuestro legado, el verdadero legado de nuestra familia, un faro de esperanza en la oscuridad del olvido, un lugar donde la vejez sea un don, no una carga. Andrés, conmovido por su nobleza, se unió a ellos sin dudarlo. Cuenten conmigo, señores. Pondré mi pluma y mi voz al servicio de esta causa. Juntos, haremos que esta fundación sea un ejemplo de lo que el amor y la justicia pueden lograr. Que esta historia sirva para inspirar a otros, para que la dignidad de los ancianos sea respetada en cada rincón de nuestro país, afirmó, su compromiso inquebrantable. Su reportaje, que ya se había vuelto viral, se transformaría ahora en la voz oficial de la fundación, atrayendo apoyo y conciencias. La alianza entre la sabiduría de los ancianos y el ímpetu del joven periodista era la fuerza motriz que convertiría un sueño en una realidad palpable para muchos. Los primeros meses fueron de arduo trabajo. Con la ayuda de abogados honestos y expertos en gestión, Elena y Miguel, con Andrés como enlace, comenzaron a dar forma a su sueño. Adquirieron un terreno espacioso en las afueras de Bogotá, un lugar donde el aire era puro y la naturaleza ofrecía un remanso de paz. Supervisaron cada detalle del diseño, asegurándose de que el edificio no solo fuera funcional y seguro, sino también un hogar lleno de luz, de vida, de calidez humana. Su energía, renovada por el propósito,
era una fuente de asombro para todos los que los rodeaban, demostrando que la edad es solo un número cuando el corazón late con un noble ideal, y que un propósito claro puede sanar las heridas más profundas del alma. Finalmente, las puertas de El Refugio de la Dignidad se abrieron. No era un asilo lúgubre, sino una casa vibrante, con jardines floridos, amplias salas comunes y habitaciones acogedoras. El contraste con las imágenes del remanso que Ricardo y Marisa habían intentado imponerles era abismal. Aquí, cada anciano era recibido con una sonrisa, con respeto, con la promesa de una vejez digna. Elena y Miguel, ahora con una serenidad envidiable, caminaban entre los residentes, ofreciendo palabras de aliento, compartiendo historias, y con la satisfacción de haber convertido su dolor en un oasis de bondad para aquellos que más lo necesitaban, un símbolo viviente de la verdadera justicia y el amor incondicional. Elena se dedicó por completo a la gestión y el cuidado de los residentes. Su compasión, que antes había sido su vulnerabilidad, se convirtió ahora en su mayor fortaleza, un don que irradiaba a cada persona que cruzaba las puertas del refugio. Preparaba comidas, leía cuentos y simplemente escuchaba, ofreciendo el cariño que tantos habían anhelado. Miguel, por su parte, encontró en los vastos jardines su propio santuario. Con sus manos expertas, cultivó flores y hortalizas, creando un espacio de belleza y productividad. La tierra, su eterna compañera, le devolvía la paz que tanto le había sido negada, sanando su espíritu y reafirmando su profunda conexión con la vida y la naturaleza, mientras sus cuerpos se recuperaban y sus almas se llenaban de plenitud. La salud de Miguel, que había estado tan frágil bajo el peso de la angustia, experimentó una notable mejoría. La paz de la mente, la compañía y el propósito renovado hicieron milagros. Su andar se volvió más firme, su mirada más viva. La sonrisa, que creyó perdida para siempre, volvió a iluminar su rostro. Una prueba viviente de que el amor y la esperanza son los mejores remedios. Me siento fuerte, Elena. Me siento útil de nuevo. Este lugar nos ha devuelto la vida, le decía a su esposa, mientras compartían un café en el jardín, con el sol acariciando sus rostros. Esa nueva vitalidad era el mejor regalo, un testimonio de que la dignidad recuperada puede curar cualquier herida profunda. Los primeros residentes, ancianos que habían sufrido el abandono y la indiferencia, encontraron en el refugio no solo un techo, sino una familia. Sus risas llenaban los pasillos, sus historias se entrelazaban, creando una comunidad de apoyo y afecto. La calidad de vida que Elena y Miguel les ofrecían era incomparable, un estándar de cuidado y respeto que contrastaba brutalmente con los asilos impersonales y carentes de humanidad. Aquí nos sentimos vivos de nuevo, decía doña Consuelo, una anciana que había sido despojada de todo por sus hijos, mientras Elena le leía un libro en el jardín. Nos han devuelto la alegría y la fe en el ser humano, demostrando que aún hay bondad en este mundo. La historia de Elena y Miguel y el éxito de El Refugio de la Dignidad se extendió por todo el país. El reportaje de Andrés, con imágenes emotivas y testimonios conmovedores, conmovió a Colombia. Las donaciones comenzaron a llegar, voluntarios ofrecieron su tiempo y su amor. La gente, indignada por la avaricia de Ricardo y Marisa y conmovida por la nobleza de sus padres, quería ser parte de esta ola de bondad. La fundación se convirtió en un símbolo de esperanza, una demostración de que la sociedad, cuando se une, puede crear un cambio real y positivo, transformando la adversidad en una oportunidad para el bien común y un recordatorio constante de que la solidaridad puede mover montañas. Mientras tanto, la caída de Ricardo y Marisa fue tan estruendosa como su ascenso. Las investigaciones por fraude y abandono de personas mayores arrojaron pruebas irrefutables. Sus negocios se desmoronaron, sus socios les dieron la espalda, y la sociedad que antes los había aplaudido, ahora los condenaba con vehemencia. La vergüenza pública y la deshonra fueron su castigo más severo, mucho más allá de las consecuencias legales. Intentaron reconstruir sus vidas en el anonimato, pero la sombra de su crueldad y avaricia los persiguió, recordándoles constantemente el precio de su inhumanidad. Su destino era el contraste perfecto con la luz que irradiaban sus padres, una lección de que el dinero sin valores no es nada. El refugio de la dignidad no solo era un lugar, sino un legado,
un testimonio permanente de que la dignidad, una vez conquistada, nunca más sería abandonada. Una placa a la entrada, discreta pero significativa, honraba la memoria de don Rafael y el espíritu inquebrantable de Elena y Miguel, y de todos los ancianos que encontraban un hogar. No necesitaban sus nombres grabados en oro. La alegría y la paz de los residentes eran el monumento más grande a su bondad. Cada risa, cada abrazo, cada historia compartida en sus jardines eran el reflejo más puro y noble de su victoria sobre la avaricia y la crueldad, un símbolo vivo de la resiliencia humana. Andrés, a lo largo de los años, se convirtió en un periodista de renombre nacional. Sus reportajes sobre causas sociales, inspirados por Elena y Miguel, le valieron premios y el respeto del público. Nunca olvidó la lección que aquellos ancianos le habían enseñado en la carretera polvorienta. Su compromiso con la verdad y la justicia se mantuvo inquebrantable, y siempre encontró tiempo para visitar el refugio de la dignidad, para compartir un café con Elena y Miguel, sabiendo que en aquel lugar, la esencia de la humanidad florecía con una fuerza inquebrantable, una fuente de inspiración constante en su camino y en su misión de dar voz a los que no la tenían. 5 años después de la apertura de su primer hogar, la fundación El Refugio de la Dignidad había crecido exponencialmente. Lo que comenzó como un sueño en un pequeño pueblo, ahora era una realidad expandida por toda Colombia. Varios refugios más se habían abierto en distintas ciudades, ofreciendo un oasis de amor y respeto a miles de ancianos que de otra forma habrían sido olvidados. Cada centro era una réplica del espíritu original, cálido, digno, lleno de vida, un testamento de la visión de Elena y Miguel y de la profunda convicción de que la vejez debe ser una etapa de plenitud, no de desamparo, y que la compasión tiene el poder de transformar el mundo. Miles de ancianos encontraron en los refugios una segunda oportunidad para vivir, para reír, para sentirse valorados. Sus historias de abandono se transformaron en relatos de esperanza y recuperación. Las vidas de quienes los cuidaban también cambiaron, inspiradas por el ejemplo de Elena y Miguel, niños huérfanos del pueblo, con becas proporcionadas por la fundación, pudieron estudiar y encontrar un futuro, demostrando que el legado de don Rafael iba mucho más allá de las tierras, extendiéndose a la educación y a la construcción de un porvenir mejor para las nuevas generaciones, una cadena de bondad que se multiplicaba con cada acto de amor y compasión, honrando así el espíritu de quienes la crearon. Elena y Miguel, aunque con más arrugas y canas, mantenían la chispa en sus ojos. Su presencia en los refugios era una bendición, su sabiduría un faro. Se sentaban en los jardines, rodeados de risas y conversaciones, observando el fruto de su incansable labor. Ya no había tristeza en sus miradas, solo una profunda gratitud y la serena satisfacción de haber cumplido su propósito. Habían vivido la traición, el dolor, la humillación, pero también habían conocido la bondad más pura y la justicia más verdadera, demostrando que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre ofrece la oportunidad de resurgir con más fuerza y de dejar una huella imborrable en el mundo. Un día, mientras Elena y Miguel observaban el atardecer desde la terraza de uno de sus refugios, con un abrazo que contenía todos los años de lucha y triunfo, Elena murmuró: «La dignidad, Miguel, no se abandona, se conquista». Miguel la miró, su mano fuerte y cálida apretando la suya. «Y el amor, Elena, es el que nos da la fuerza para hacerlo. Nuestro amor por nuestra familia, el amor de don Rafael, el amor de Andrés, el amor de esta comunidad. Eso es lo que nos hizo fuertes. La verdadera riqueza no es el oro, sino el corazón que late por los demás». Sus palabras, un eco de la moral de su historia, resonaron en el aire, envolviendo el paisaje con una profunda serenidad y un inquebrantable mensaje de esperanza. La imagen final, Elena y Miguel, con sus rostros serenos y llenos de paz, observando un atardecer naranja y violeta sobre un refugio de la dignidad lleno de vida. Sus siluetas, ligeramente encorvadas por los años, pero erguidas con la fuerza de su espíritu, se funden con el horizonte, simbolizando no solo el fin de una lucha, sino el comienzo de un legado eterno. Sus manos unidas,
sus miradas fijas en un futuro que ellos mismos construyeron, un futuro donde la dignidad de los ancianos nunca más sería cuestionada, y donde el amor filial, el verdadero, siempre prevalecería, recordándonos que incluso de la más profunda traición puede nacer la más hermosa de las obras. Los primeros meses fueron de arduo trabajo. Con la ayuda de abogados honestos y expertos en gestión, Elena y Miguel, con Andrés como enlace, comenzaron a dar forma a su sueño. Adquirieron un terreno espacioso en las afueras de Bogotá, un lugar donde el aire era puro y la naturaleza ofrecía un remanso de paz. Supervisaron cada detalle del diseño, asegurándose de que el edificio no solo fuera funcional y seguro, sino también un hogar lleno de luz, de vida, de calidez humana. Su energía, renovada por el propósito, era una fuente de asombro para todos los que los rodeaban, demostrando que la edad es solo un número cuando el corazón late con un noble ideal, y que un propósito claro puede sanar las heridas más profundas del alma. Finalmente, las puertas de El Refugio de la Dignidad se abrieron. No era un asilo lúgubre, sino una casa vibrante, con jardines floridos, amplias salas comunes y habitaciones acogedoras. El contraste con las imágenes del remanso que Ricardo y Marisa habían intentado imponerles era abismal. Aquí, cada anciano era recibido con una sonrisa, con respeto, con la promesa de una vejez digna. Elena y Miguel, ahora con una serenidad envidiable, caminaban entre los residentes, ofreciendo palabras de aliento, compartiendo historias, y con la satisfacción de haber convertido su dolor en un oasis de bondad para aquellos que más lo necesitaban, un símbolo viviente de la verdadera justicia y el amor incondicional. Elena se dedicó por completo a la gestión y el cuidado de los residentes. Su compasión, que antes había sido su vulnerabilidad, se convirtió ahora en su mayor fortaleza, un don que irradiaba a cada persona que cruzaba las puertas del refugio. Preparaba comidas, leía cuentos y simplemente escuchaba, ofreciendo el cariño que tantos habían anhelado. Miguel, por su parte, encontró en los vastos jardines su propio santuario. Con sus manos expertas, cultivó flores y hortalizas, creando un espacio de belleza y productividad. La tierra, su eterna compañera, le devolvía la paz que tanto le había sido negada, sanando su espíritu y reafirmando su profunda conexión con la vida y la naturaleza, mientras sus cuerpos se recuperaban y sus almas se llenaban de plenitud. La salud de Miguel, que había estado tan frágil bajo el peso de la angustia, experimentó una notable mejoría. La paz de la mente, la compañía y el propósito renovado hicieron milagros. Su andar se volvió más firme, su mirada más viva. La sonrisa, que creyó perdida para siempre, volvió a iluminar su rostro, una prueba viviente de que el amor y la esperanza son los mejores remedios. Me siento fuerte, Elena. Me siento útil de nuevo. Este lugar nos ha devuelto la vida, le decía a su esposa, mientras compartían un café en el jardín, con el sol acariciando sus rostros. Esa nueva vitalidad era el mejor regalo, un testimonio de que la dignidad recuperada puede curar cualquier herida profunda. Los primeros residentes, ancianos que habían sufrido el abandono y la indiferencia, encontraron en el refugio no solo un techo, sino una familia. Sus risas llenaban los pasillos, sus historias se entrelazaban, creando una comunidad de apoyo y afecto. La calidad de vida que Elena y Miguel les ofrecían era incomparable. Un estándar de cuidado y respeto que contrastaba brutalmente con los asilos impersonales y carentes de humanidad. Aquí nos sentimos vivos de nuevo, decía doña Consuelo, una anciana que había sido despojada de todo por sus hijos, mientras Elena le leía un libro en el jardín. Nos han devuelto la alegría y la fe en el ser humano, demostrando que aún hay bondad en este mundo. La historia de Elena y Miguel y el éxito de El Refugio de la Dignidad se extendió por todo el país. El reportaje de Andrés, con imágenes emotivas y testimonios conmovedores, conmovió a Colombia. Las donaciones comenzaron a llegar, voluntarios ofrecieron su tiempo y su amor. La gente, indignada por la avaricia de Ricardo y Marisa, y conmovida por la nobleza de sus padres, quería ser parte de esta ola de bondad. La fundación se convirtió en un símbolo de esperanza, una demostración de que la sociedad, cuando se une, puede crear un cambio real y positivo, transformando la adversidad en una oportunidad para el bien común.
y un recordatorio constante de que la solidaridad puede mover montañas. Mientras tanto, la caída de Ricardo y Marisa fue tan estruendosa como su ascenso. Las investigaciones por fraude y abandono de personas mayores arrojaron pruebas irrefutables. Sus negocios se desmoronaron, sus socios les dieron la espalda, y la sociedad que antes los había aplaudido, ahora los condenaba con vehemencia. La vergüenza pública y la deshonra fueron su castigo más severo, mucho más allá de las consecuencias legales. Intentaron reconstruir sus vidas en el anonimato, pero la sombra de su crueldad y avaricia los persiguió, recordándoles constantemente el precio de su inhumanidad. Su destino era el contraste perfecto con la luz que irradiaban sus padres, una lección de que el dinero sin valores no es nada. El refugio de la dignidad no solo era un lugar, sino un legado, un testimonio permanente de que la dignidad, una vez conquistada, nunca más sería abandonada. Una placa a la entrada, discreta pero significativa, honraba la memoria de don Rafael y el espíritu inquebrantable de Elena y Miguel, y de todos los ancianos que encontraban un hogar. No necesitaban sus nombres grabados en oro. La alegría y la paz de los residentes eran el monumento más grande a su bondad. Cada risa, cada abrazo, cada historia compartida en sus jardines, eran el reflejo más puro y noble de su victoria sobre la avaricia y la crueldad, un símbolo vivo de la resiliencia humana. Andrés, a lo largo de los años, se convirtió en un periodista de renombre nacional. Sus reportajes sobre causas sociales, inspirados por Elena y Miguel, le valieron premios y el respeto del público. Nunca olvidó la lección que aquellos ancianos le habían enseñado en la carretera polvorienta. Su compromiso con la verdad y la justicia se mantuvo inquebrantable, y siempre encontró tiempo para visitar el refugio de la dignidad, para compartir un café con Elena y Miguel, sabiendo que en aquel lugar la esencia de la humanidad florecía con una fuerza inquebrantable, una fuente de inspiración constante en su camino y en su misión de dar voz a los que no la tenían. 5 años después de la apertura de su primer hogar, la Fundación El Refugio de la Dignidad había crecido exponencialmente. Lo que comenzó como un sueño en un pequeño pueblo, ahora era una realidad expandida por toda Colombia. Varios refugios más se habían abierto en distintas ciudades, ofreciendo un oasis de amor y respeto a miles de ancianos que, de otra forma, habrían sido olvidados. Cada centro era una réplica del espíritu original, cálido, digno, lleno de vida, un testamento de la visión de Elena y Miguel, y de la profunda convicción de que la vejez debe ser una etapa de plenitud, no de desamparo, y que la compasión tiene el poder de transformar el mundo. Miles de ancianos encontraron en los refugios una segunda oportunidad para vivir, para reír, para sentirse valorados. Sus historias de abandono se transformaron en relatos de esperanza y recuperación. Las vidas de quienes los cuidaban también cambiaron, inspiradas por el ejemplo de Elena y Miguel. Niños huérfanos del pueblo, con becas proporcionadas por la Fundación, pudieron estudiar y encontrar un futuro, demostrando que el legado de don Rafael iba mucho más allá de las tierras, extendiéndose a la educación y a la construcción de un porvenir mejor para las nuevas generaciones, una cadena de bondad que se multiplicaba con cada acto de amor y compasión, honrando así el espíritu de quienes la crearon. Elena y Miguel, aunque con más arrugas y canas, mantenían la chispa en sus ojos. Su presencia en los refugios era una bendición, su sabiduría un faro. Se sentaban en los jardines, rodeados de risas y conversaciones, observando el fruto de su incansable labor. Ya no había tristeza en sus miradas, solo una profunda gratitud y la serena satisfacción de haber cumplido su propósito. Habían vivido la traición, el dolor, la humillación, pero también habían conocido la bondad más pura y la justicia más verdadera, demostrando que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre ofrece la oportunidad de resurgir con más fuerza y de dejar una huella imborrable en el mundo. Un día, mientras Elena y Miguel observaban el atardecer desde la terraza de uno de sus refugios, con un abrazo que contenía todos los años de lucha y triunfo, Elena murmuró: «La dignidad, Miguel, no se abandona, se conquista». Miguel la miró, su mano fuerte y cálida apretando la suya. «Y el amor, Elena, es el que nos da la fuerza para hacerlo. Nuestro amor por nuestra familia
el amor de don Rafael, el amor de Andrés, el amor de esta comunidad. Eso es lo que nos hizo fuertes. La verdadera riqueza no es el oro, sino el corazón que late por los demás. Sus palabras, un eco de la moral de su historia, resonaron en el aire, envolviendo el paisaje con una profunda serenidad y un inquebrantable mensaje de esperanza. La imagen final, Elena y Miguel, con sus rostros serenos y llenos de paz, observando un atardecer naranja y violeta sobre un refugio de la dignidad, lleno de vida. Sus siluetas, ligeramente encorvadas por los años pero erguidas con la fuerza de su espíritu, se funden con el horizonte, simbolizando no solo el fin de una lucha, sino el comienzo de un legado eterno. Sus manos unidas, sus miradas fijas en un futuro que ellos mismos construyeron, un futuro donde la dignidad de los ancianos nunca más sería cuestionada, y donde el amor filial, el verdadero, siempre prevalecería, recordándonos que incluso de la más profunda traición puede nacer la más hermosa de las obras.